Buenos días, Karen. Entonces empezamos. El tema que vamos a revisar el día de hoy es la corriente eléctrica, los circuitos, o lo que podríamos llamar la electrodinámica, ¿no? Cargas en movimiento y su efecto. Cuando nosotros hablamos acerca de corriente eléctrica, hablamos de circuitos. Y en un circuito hay fuentes de energía, hay dispositivos que consumen energía, que pueden ser focos. A través de estos conductores van a circular las cargas eléctricas. Tenemos acá dos tipos de circuitos. Observo, por ejemplo, que si en el primer circuito retiro un foco, los otros no se prenden. En el segundo circuito, observo, retiro un foco y los dos focos siguen encendidos. Entonces, estamos viendo acá el tipo de conexión, ¿no? El tipo de conexión, ya sea en serie o en paralelo. Entonces empezamos definiendo acerca de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica son cargas eléctricas en movimiento. Son cargas en movimiento y esto se da debido a la diferencia de potencial entre sus extremos. Acá nosotros tenemos, las cargas se están moviendo y ese movimiento es a través de un conductor, pero eso se produce porque en este extremo se encuentra a diferente potencial que en este extremo. Si yo le llamo acá potencial A, acá será potencial B. Entonces, esta diferencia de potencial es la que está produciendo que las cargas eléctricas se muevan. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestro conductor se encuentra a una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial genera un campo eléctrico en el interior. En este caso, si A tiene mayor potencial, entonces el sentido del campo eléctrico será a la derecha. Recuerda que el potencial disminuye en dirección del campo. Las cargas positivas se mueven en dirección al campo, las cargas negativas en dirección opuesta. Entonces, se produce corriente eléctrica porque los extremos de un conductor se encuentran a diferente potencial. ¿Qué es lo que podemos indicar cuando hablemos acerca de conductor? Este conductor puede ser de tipo sólido, de tipo líquido o incluso gaseoso. Entonces, vamos a trabajar con conductores de tipo sólidos. Entonces, a través de un conductor de tipo sólido, que puede ser un metal, se van a moverse electrones, los electrones libres. También existen conductores de tipo líquido y gases, sino que las cargas que se mueven a través de esos conductores se les llama aniones o cationes. El agua es un conductor de la corriente eléctrica. Para este caso solamente, como les dije, vamos a trabajar con conductores de tipo sólidos, cables. La corriente eléctrica se va a describir, ahí tenemos la corriente eléctrica, el sentido de la corriente. Nosotros indicamos un sentido teórico, un sentido convencional, ¿no? Que se ha dado mediante un acuerdo, así como nosotros indicamos la dirección del torque, antihorario, horario, y eso era por convenio, lo mismo acá. Tenemos un sentido por convenio. El sentido de la corriente convencional tiene dirección opuesta a la carga de los electrones. La corriente que nosotros vamos a estudiar es una corriente continua, o sea que no cambia de dirección. ¿Ya? La carga siempre fluye de mayor a menor potencial. A eso nosotros le llamamos un sentido convencional, una corriente, mejor dicho, una corriente continua que no cambia en el tiempo. Entonces necesito cuantificar la cantidad de carga
que atraviesa un conductor. Entonces, la intensidad es la que va a cuantificar. Y esta intensidad es una cantidad escalar que me indica la cantidad de carga neta que circula por un conductor en un determinado tiempo. Unidades, carga Coulomb, tiempo segundo. Coulomb entre segundo, indicamos que es ampere. Ampere o amperios en el sistema internacional. Entonces ahí yo tengo mi circuito, una fuente que puede ser una pila y un dispositivo que va a consumir la energía. Están conectados por conductores, por cables. Entonces, esta fuente que se encuentra a una diferencia de potencial, lo que va a producir es ¿qué cosa? Que los electrones libres circulen por el cable. Entonces, la circulación de estas cargas es la que va a producir la corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Recordar que cuando nosotros hablamos de carga eléctrica, la carga eléctrica es la cantidad de electrones que circula a través de este conductor. Esa es la carga eléctrica. Recuerda que el valor de la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Por lo tanto, la intensidad, ¿qué te mide la intensidad si es carga entre tiempo? La intensidad te va a medir la cantidad de electrones que se atraviesa por un conductor en un determinado tiempo. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Los escucho, los leo. ¿Cómo vamos? Ok, entonces continuamos si no hay consultas. Entonces ahí vemos la dirección de la corriente. Y lo otro que vamos a observar es la resistencia eléctrica. Cuando las cargas atraviesan un conductor, este conductor presenta una oposición al movimiento de estas cargas y esa se le llama resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una cantidad escalar que es propio del conductor, porque tenemos diferentes tipos de conductores, diferentes tipos de materiales, y va a depender de sus dimensiones. Si el cable es delgado, si el cable es grueso, si es largo, si es corto. Entonces nosotros indicamos que la resistencia es directamente proporcional a la longitud. O sea, cuanto más largo es el cable, mayor resistencia. Pero también depende del grosor que está dado por el área transversal, que es inversamente proporcional. A mayor área, menor resistencia. Lo que significa que cuanto más grueso es el cable, menor resistencia presentará. Los cables delgados presentan mayor resistencia. La resistencia se mide ¿en qué se mide? En ohm, ¿no? Se mide en ohmios, ¿ya? En ohmios. Entonces acá lo han puesto, ¿no? En el sistema internacional la resistencia se mide en ohmios o en ohm. En ohmios. En ohm. Ohmios. Ahí está. La resistencia también depende, como les indiqué, del material del conductor. O sea, si es, por ejemplo, cobre, si es aluminio, si es plata. Cada conductor, cada metal tiene una resistividad eléctrica. Hay metales que son mejores conductores que otros. Por ejemplo, dentro de los metales, el que mejor conduce la corriente eléctrica es la plata, ¿no? Entonces, este Rho indica la resistividad eléctrica que vendría a ser
una cantidad que depende del material del conductor. L es la longitud y A es el área de la sección transversal. Todos trabajamos en unidades del sistema internacional. La resistividad eléctrica es propio de cada material. También podemos indicar que la resistencia de un conductor también depende de la temperatura, pero vamos a considerar que las resistencias se encuentren en temperaturas promedios de un rango de 15 a 25 grados, ¿no? Las resistencias tienen una forma cilíndrica. Si tú abres cualquier dispositivo que consume energía eléctrica, tienen resistencias. Y la forma de las resistencias que tú vas a observar en esos dispositivos eléctricos son estas. Lo único que van a cambiar son estas bandas, el color de las bandas. Puede ser una banda roja, azul, plata, verde. Entonces, cada una de estas bandas tiene un valor proporcionado, un valor teórico, que en los libros de electricidad se dan. Entonces, esas bandas te va a servir para determinar el valor de esta resistencia, pero de forma teórica, porque si de forma práctica lo podemos hacer también utilizando un dispositivo que mide el ohmiaje de esta resistencia. Entonces vamos a tener un valor teórico y un valor experimental. Nosotros, en los circuitos, a las resistencias lo vamos a representar de esta forma. Esa es una resistencia, esa es la representación para nosotros de una resistencia. Este es R. Una resistencia siempre se va a encontrar a una diferencia de potencial. O sea, si este es el potencial A, acá tendrá un potencial B. Lo que pasa es que la resistencia consume energía y lo que hace es disminuir el potencial. Acá también podríamos poner a la fuente. Entonces, esta es una resistencia y a la fuente se le va a representar así. Esta es mi fuente. Esta es mi fuente, que puede ser una pila, puede ser una batería. La barra chiquita es el negativo y esta es positiva. Esta es una fuente, que es una pila, pues. Tiene dos polos. También podría dibujar una batería que tiene más de dos polos. Negativo, positivo, positivo, ¿no? Negativo, positivo. Esta es también me da una diferencia potencial y esta es una batería. Como fuentes de energía. Esa es la representación. ¿Sí? Esa es la representación. Entonces, ahora hablaremos acerca de la ley de Ohm. Esta ley de Ohm indica que la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor es directamente proporcional a la intensidad que pasa sobre él. Entonces, yo tengo este conductor, que es un cable, que muy bien lo pude haber representado de esta forma, porque todos los cables tienen resistencia, lo puedo poner así. Entonces, por este cable, con esa resistencia, vamos a poner nuevamente, por este cable, con esta resistencia, esa es la representación. Todo conductor tiene resistencia. A través de esta resistencia está circulando corriente eléctrica. Para que circule corriente eléctrica es porque los extremos, siempre los extremos de una resistencia se encuentra a diferente potencial. Esa diferencia de potencial es la que produce que las cargas eléctricas se muevan. Y cuando las cargas eléctricas se mueven,
produce corriente eléctrica. Entonces, lo que me dice que esta diferencia de potencial de los extremos de este conductor está produciendo una intensidad de corriente directamente proporcional a esa diferencia. Entonces, ahí está. ¿No? Si quieren, ahí está. Y nosotros decimos que el R es una constante. Entonces, me dice la ley de Ohm que R es constante. Si la resistencia es constante, entonces yo puedo decir que la diferencia de potencial es igual a la intensidad por R. Eso es lo que me dice la ley de Ohm. O sea, si yo duplico el voltaje, se duplica la intensidad, pero se mantiene constante la resistencia. Si yo disminuyo el voltaje, disminuye la intensidad, pero se obtiene como constante a la resistencia. R es constante. Entonces, la ley de Ohm se cumple para conductores que presentan resistencia constante. Un conductor con resistencia constante lo podemos llamar conductores óhmicos. Un conductor óhmico es un conductor con resistencia constante. ¿Ya? Podemos incluso hacer una gráfica acerca de la ley de Ohm, del comportamiento del voltaje y la intensidad. Intensidad, voltaje. Entonces nosotros decimos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Cómo es el voltaje con la intensidad? Son directamente proporcionales. La gráfica de dos cantidades proporcionales es una recta. Si el voltaje aumenta, la intensidad aumenta. Si el voltaje se duplica, la intensidad también se duplica. Si la intensidad se triplica, el voltaje se triplica. Lo que se mantiene constante es la resistencia. R es constante. Si R es constante, lo puedo determinar como la tangente de alfa. Entonces, R vendría a ser la pendiente de la recta que está dado por la tangente de alfa. ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? A ver, reforzamos esta parte de la teoría con algunos ejercicios de clase. Ahí tenemos el ejercicio número 1. Te dice, durante un examen de electroencefalograma, un paciente tiene varias conexiones, ¿no? Varios cables conectados a la cabeza. Eso es para medir la actividad cerebral, ¿no? La actividad eléctrica cerebral. En uno de los cables se conecta, ¿no? En uno de los cables va a pasar 5 por 10 a la 16 electrones. Y eso se da en un intervalo de 20 segundos. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de este conductor? Te indica. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ahí está el paciente, está conectado, la cabeza está conectado a varios cables, la cual sirven para medir la actividad cerebral, ¿no? Mediante impulsos eléctricos. Y me indica que por uno de los cables circula 5 por 10 a la 16.
Por lo tanto, me piden que determine la intensidad de corriente que pasa. Entonces, nosotros sabemos que la intensidad, sabemos nosotros que para determinar la intensidad necesito conocer la cantidad de carga y el tiempo. Entonces, vamos a determinar la intensidad de uno de los cables. Para ello, nosotros ya sabemos que la carga es la cantidad de electrones por la carga del electrón entre el tiempo. Por dato del problema nos indica que la intensidad, en este caso la cantidad de electrones que pasa, es de 5 por 10 a la 16. Recordar que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Todo entre el tiempo que es 20. Y está. Entonces nosotros operamos por este lado. Puedo sacarle, simplifico, quinta y quinta. Quinta 1, quinta 4, cuarta 1, cuarta 0,4. ¿Eso cuánto nos da como intensidad? Me queda 0,4 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, la intensidad será 0,4 miliamperes. ¿Todos de acuerdo, chicos? Muy bien. Ahí entonces nosotros hemos determinado la intensidad. No te olvides que la intensidad, ya lo dijimos, es la carga entre el tiempo y la carga lo hemos definido como el número de electrones por la carga de electrón. Entonces la intensidad es el número de electrones por la carga del electrón entre el tiempo. Ahí está, esta es la carga del electrón. Reemplazamos, hacemos nuestros cálculos y eso nos sale 0,4 miliamperes. Tenemos el ejercicio número 2. En este ejercicio número 2 nos dan dos conductores, el conductor 1 y el conductor 2. Estos dos conductores son del mismo material. Entonces, si son del mismo material, van a presentar la misma resistividad. Ahí está. Como dato, me dan la resistencia del conductor 1 y me piden que determine la resistencia del conductor 2. Nosotros decimos que la resistencia depende de la resistividad, de la longitud y del área. Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, la resistencia depende de las dimensiones y del material. El conductor 1 y el conductor 2 son del mismo material. Lo que pasa es que tienen diferentes dimensiones. Entonces, acá nosotros decimos para el conductor 1. Para el conductor 1. 1. El conductor 1 tiene una resistencia R1, su resistividad, su longitud del conductor 1 es 3L. El área del conductor 1 es A. Entonces yo puedo indicar que la resistencia del conductor 1 es 3 veces la resistividad L sobre A. Y esto, o acá le puedo poner, lo puedo igualar de frente acá,
por dato del problema me indicaban que la resistencia del conductor 1 es 360 ohmios. Podemos simplificar y ustedes me pueden decir cuánto vale la resistividad por la longitud sobre el área. Simplifico. ¿Cuánto es? 1, 2 y 0. Ya está. Lo mismo hacemos para el conductor 2. Este conductor 2, quiero determinar su resistencia. La resistividad es la misma, la longitud es 2L, el área es 3A. Entonces tenemos acá que la resistencia del conductor 2 es 2/3 de la resistividad, longitud sobre A. La resistencia del conductor 2 es 2/3 y todo este término es igual a 120. Simplificamos, le quitamos tercia, tercia 1, tercia 4. 40, ¿no? Entonces ya tengo la resistencia para el conductor 2. Será de 80 ohmios. Esa es nuestra respuesta. ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? ¿No hay consultas? Vamos, chicos, vamos. Ok, muy bien. Muy bien, estamos bien entonces. Veamos el ejercicio número 3. Me dicen, cuando el cable se conecta al punto A de la varilla, por este conductor pasan 6 amperes. Si se conecta al extremo B, ¿cuál será la intensidad? Eso es lo que me dice. Vamos a aplicar la ley de Ohm en el punto A. Entonces, para el punto A, nosotros estamos contando con una longitud L. Y para el punto B, 3R. Entonces, nosotros decimos en el punto A, el voltaje es igual a R1, intensidad. Entonces, vamos a hallar el punto A. Entonces, para el punto A, vamos a determinar su resistencia. Recuerda que la ley de Ohm se aplica para resistencias constantes. Entonces acá, y la resistencia depende de la longitud. Al cambiar el cable de posición, estamos observando que la longitud va a cambiar, por lo tanto la resistencia cambia. Entonces vamos a tener dos casos. Vamos a tener esta barra con esta longitud L, esta área. Y lo vamos a conectar a esta fuente, que es una fuente de 12 voltios. Ahí está, ese es el voltaje. ¿Ya? Acá vamos a poner voltaje 12 voltios. Entonces nosotros decimos que acá hay una resistencia. La resistencia es la resistividad, longitud sobre el área. Ahí está. Pero si yo, por ejemplo, lo conecto en B, entonces para B, en B,
En B, el cable ya, este cable ya no mide L, sino 3R. Entonces acá tengo toda esta varilla que es 3L. Tiene el mismo grosor, es el mismo cable, el mismo material. Entonces acá la resistencia es R2. La resistividad, la longitud, 3L y el área. Ahí está. O sea que esto es igual a 3 veces esta. Entonces, como podemos observar, la resistencia se ha triplicado, ¿no? Entonces, si la resistencia se triplica, la intensidad ya cambia. El voltaje es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. El voltaje se mantiene constante. El voltaje es de 12. La intensidad es dato. Dato el problema. Cuando se conecta el punto A, en A, la intensidad es de 6. Entonces acá le pongo 6. La resistencia es igual a R1. Entonces de acá nosotros observamos que R1 es igual a 2. 2 ohms. Ese es R1. Entonces nosotros sabemos por resistencias, si nosotros decimos si la resistencia R1 es la resistividad longitud sobre el área, S es igual a 2 ohms. Luego, ¿qué hemos calculado? La resistencia 2 es la resistividad, longitud 3L, el área. La resistencia 2 es el triple de la resistencia 1. O sea, 3 por 2, 6. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la ley de Ohm. Porque esta barra que mide 3 veces L está conectado a la misma fuente de 12 voltios. Entonces, el voltaje es igual a la intensidad 2, resistencia 2. El voltaje es de 12, la intensidad quiero determinarla y la resistencia es 6. La intensidad será igual a 2. 2 amperes. Consultas, chicos. Los escucho, los leo. ¿Cómo vamos? Muy bien. Entonces continuamos con la teoría. Si no hay consultas. Y ahora continuamos con la teoría y vamos a hablar acerca de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la energía que un dispositivo eléctrico consume. ¿Ya? Entonces así yo le puedo poner. Le puedo poner acá. Tengo este foco. Este es un foco. Este foco, para que encienda, está consumiendo energía. Entonces, yo le proporciono una cantidad de energía para que el foco se encienda. Este foco está consumiendo energía. La potencia eléctrica es la energía
entre tiempo. O si quieres, puedes decir, esta energía eléctrica es la carga por el potencial. Por lo tanto, la potencia eléctrica, carga entre tiempo, es intensidad por voltaje. Esa es la potencia eléctrica. Si tú quieres, también lo puedes determinar en función de la resistencia y la intensidad, porque el voltaje es intensidad por resistencia. De acá sale la potencia, lo puedes poner como intensidad al cuadrado por resistencia. También lo podemos escribir de otra forma en función de el voltaje, ya que la intensidad es voltaje entre resistencia. Por voltaje te da que la potencia será voltaje al cuadrado sobre resistencia. Tenemos tres formas de determinar la potencia. La potencia eléctrica es la energía eléctrica que consume un dispositivo durante un tiempo. O sea, si tú, por ejemplo, conectas tu licuadora al toma corriente, esta licuadora está consumiendo energía. Y la energía que consume, ¿de qué va a depender? Del tiempo de uso, del tiempo de uso. La potencia eléctrica es la que nosotros, la energía que consumimos. Y por esa cantidad de energía que consumimos, al final de cada mes, tenemos que pagar nuestro recibo de luz, ¿no? Entonces, en el recibo de luz me va a indicar un resumen de toda la energía que he consumido, cuántas veces he utilizado mi licuadora, ¿no? Entonces, por la potencia, ¿no? ¿Cuántas veces he utilizado mi licuadora? He utilizado durante el mes 6 veces. Entonces, 6 por la intensidad, voltaje. El voltaje doméstico es de 220. La intensidad lo puedes determinar, ¿no? Conociendo la resistencia, ¿no? Conociendo el voltaje. Y eso, toda esa información está en la parte de atrás de cada dispositivo eléctrico. La refrigeradora también consume energía, el voltaje se conoce, toda esa información está en la parte de atrás. Simplemente tú le tienes que multiplicar esa potencia, la energía que consumes en un día por la cantidad de días en que utilizas ese dispositivo eléctrico, ¿no? Y eso se transforma, se encuentra una equivalencia en dinero, ¿no? ¿Cuánto vale un kilowatts, ¿no? Porque la potencia se mide en watts. Entonces, esa es la potencia. La potencia, entonces, es la cantidad de energía que se consume, un dispositivo eléctrico. Lo podemos medir en watts. Entonces, la potencia es energía eléctrica entre el tiempo. La energía eléctrica es la carga por el potencial entre el tiempo. Entonces, la potencia será intensidad, porque carga entre tiempo es intensidad, por el voltaje. Esa es la potencia. ¿Cuál es su unidad en el sistema internacional? Es el watts. Yo puedo, por la ley de Ohm, que sabemos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, podemos expresar a la potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica la podemos expresar de otra forma. La potencia será intensidad. Si tú despejas la intensidad acá, que es el voltaje entre resistencia. Por ese voltaje te da una ecuación que la potencia será voltaje al cuadrado sobre resistencia.
También lo puedo expresar a la potencia en función del voltaje. Mira, acá el voltaje es intensidad por resistencia. Entonces la potencia lo puedo escribir como intensidad al cuadrado por resistencia. Ahí está. Tenemos tres formas de expresar a la potencia eléctrica. Ya dependerá ya de la información del ejercicio que nos da. Entonces tenemos acá, aplicamos la ley de Ohm, tenemos las diferentes formas de expresar también a la potencia. La potencia es la energía, es la energía entre el tiempo. Pero si nosotros hablamos acerca de, un dispositivo como una plancha, una estufa, una cocina eléctrica, ahí está, mira. A esta cocina eléctrica se le proporciona una cantidad de energía eléctrica. Esta energía eléctrica se consume y se transforma toda en calor. Entonces, toda esta resistencia, ¿qué es lo que va a hacer? Absorbe toda la energía eléctrica y la utiliza como calor. Toda la energía eléctrica es absorbida por la resistencia, se coloca al rojo vivo y se libera en forma de calor, y ese calor tú lo utilizas para planchar tu ropa, ¿no? Para calentarte, para eso. Ya está. Y como tú ya habías calculado la energía, ¿te acuerdas que la energía, que la potencia era energía entre tiempo? Entonces la energía eléctrica era potencia entre tiempo. Y esto es potencia por tiempo. ¿Ya está? Esa es la ecuación que nosotros tenemos acá. La potencia es la energía, en este caso calor, entre el tiempo. La energía que se libera en forma de calor. Entonces, si acá, por ejemplo, nosotros queremos saber qué cantidad de calor es absorbido o liberado, porque recuerda que la cantidad de calor se puede absorber o liberar, ¿no? Hemos visto eso en calorimetría. Entonces acá nosotros decimos la cantidad de calor que se absorbe o se libera va a depender de qué, de la potencia eléctrica. Por lo tanto, dependerá de la resistencia, de la intensidad y del tiempo de uso. También recordar que en calorimetría la cantidad de calor que se absorbe o libere depende de la masa, calor específico y de la variación de la temperatura, porque el agua absorbe calor. O sea, si tú utilizas, por ejemplo, un hervidor eléctrico, este hervidor eléctrico consume energía eléctrica y toda esa energía eléctrica se transforma en calor. Entonces, la cantidad de calor que absorba la resistencia eléctrica depende de la potencia del hervidor y depende del tiempo, ¿no? Del tiempo. También yo puedo decir, a ver, ¿cuánto tiempo tardará en hervir un litro de agua? Entonces tú puedes utilizar, pues, ¿no? La relación. Determinas, para ello tú necesitas la cantidad de calor que absorbe el agua, y la cantidad de calor que absorbe el agua dependerá de la masa del agua
Depende del calor específico y la variación de la temperatura. Esto tú ya lo sabes porque ya lo hemos determinado, hemos practicado en el tema de calorimetría. La cantidad de calor que absorba el agua para poder hervir lo igualas a la energía eléctrica que te permitirá determinar el tiempo que tarda en hervir, por ejemplo, 1 litro de agua. A esto nosotros le llamamos ley de Joules. Ley de Joules. La ley de Joules es cuando la energía, toda la energía eléctrica, se transforma en calor. Entonces hemos dicho, toda esta cantidad de calor se transforma en energía eléctrica y la energía eléctrica lo hemos determinado que es potencia por el tiempo. Entonces, todo ese calor que absorba esta resistencia está absorbiendo calor y lo libera. Depende de qué, de la potencia y del tiempo. Y lo podemos aplicar por ohm. Sabemos que el voltaje, mejor dicho, la potencia lo puedo expresar de otra forma, ¿no? Le hemos aplicado la ley de Ohm. También puedo decir que esta cantidad de calor lo puedo escribir como la potencia, pero recuerda que la potencia era intensidad al cuadrado, resistencia por el tiempo. O lo puedo expresar como voltaje al cuadrado sobre resistencia, tiempo. Cualquiera de esas formas. Entonces, miren, toda la energía ha sido absorbida por la resistencia y se ha transformado en calor. Este calor es la que está produciendo esa luz. Entonces, el efecto Joules habla acerca de la conservación de la energía, cómo la energía eléctrica se transforma en calor. Entonces, en el caso de un foco, la energía eléctrica es equivalente, se transforma en energía luminosa y calor. Y el calor lo podemos determinar conociendo la potencia del foco y conociendo el tiempo, pues el tiempo en que el foco está encendido. Estas resistencias pueden estar conectadas de dos formas, en serie o en paralelo. Cuando una resistencia está conectada en serie, miren, las resistencias están conectadas en serie, uno a continuación del otro. Esta es una resistencia, dos, tres resistencias, 3 focos. También lo puedo representar de otra forma también, ¿no? Por cada resistencia circula una intensidad de corriente, entonces no te olvides, está en serie. Acá le llamo potencial A, este será potencial B, potencial C, potencial D, potencial F, acá también B y B, porque es un cable. D y D. Y acá F. Ese es. Entonces, cuando tú tengas una resistencia en un circuito, te van a colocar así, una resistencia, 2 resistencias, 3 resistencias.
Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Estas resistencias, para que circule corriente, deben estar conectados a una fuente de energía. Vamos a poner acá 1 y 2. Ahí está. Esa es mi fuente. Voltaje. Ese es el voltaje negativo. Es potencial negativo, positivo. La corriente siempre va de menos a más en una fuente, ya lo hemos visto. Intensidad. Por acá va a circular y por acá circula. Por la resistencia 3 pasa una intensidad, por la resistencia 2 pasa una intensidad y resistencia 1 pasa una intensidad. ¿Cómo reconozco que está conectado en serie? Porque este extremo negativo se encuentra un potencial, le llamo potencial A. Este positivo le llamo potencial B. Por este, como hay un cable, el potencial se mantiene constante. Este es el potencial B. El potencial pasa por una resistencia y el potencial ya no va a ser B. Tiene que cambiar de letra. Le llamo, por ejemplo, X. El potencial pasa por la resistencia. Ya no va a ser X. Le llamo Y. Por acá pasa por esta resistencia. Ya no será Y. Le llamo A. Y nuevamente empiezo. ¿Está? Entonces una resistencia está conectada en serie cuando entre dos resistencias solamente comparten un punto en común. Es como decir, tú le das de la mano a una persona, solo una mano, están conectadas en serie. Cuando le das una mano. Cuando le das las dos manos en paralelo. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces acá nosotros decimos, está ahí la representación. ¿Qué es lo que se cumple? Nosotros decimos, se cumple que cuando está en serie, se cumple que la intensidad de cada una de las resistencias en serie es constante. Es constante. ¿Qué más? La resistencia equivalente es la suma. Y que el voltaje, porque cada uno se encuentra una diferencia de potencial. Acá, mira, por ejemplo, acá la resistencia 1 tiene potencial AY. ¿Qué le voy a llamar potencial 1? Acá el potencial de 2, que es YX, potencial 2. Acá hay una diferencia de potencial para la resistencia 3, que será XB, que le voy a llamar potencial 3. La suma de estas potenciales es igual a la fuente. Entonces, en serie, el voltaje de la fuente es el voltaje de cada una de las resistencias. Eso es lo que se cumple. Eso es en conexión en serie. En conexión en paralelo, ahí están mis tres resistencias y mi fuente. También lo podemos escribir de esta otra forma. Puedo colocar mi fuente, ahí está, positivo, negativo, el voltaje, y acá una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Resistencia 1, 2 y 3. 3 resistencias. La corriente va de menos a más en esta dirección. Por acá pasa la corriente que me proporciona la fuente,
Cuando llega a este punto, que le voy a llamar potencial A, la intensidad se divide en 3. Intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Entonces acá yo tengo el potencial A, por todo este cable no hay resistencias, entonces el potencial en toda esta línea es la misma. En la línea de abajo le voy a llamar B, este es B porque no hay resistencias, B y B. Entonces observo que el voltaje acá es el voltaje AB. Acá es el voltaje AB. Acá es el voltaje AB. Entonces el voltaje de 1, el voltaje de la resistencia 2, de la resistencia 3, es igual al voltaje AB. Y el voltaje AB es el voltaje de la fuente. Entonces, en paralelo, el voltaje se mantiene constante. La intensidad es la suma. Y la resistencia equivalente es la suma de las inversas. Es la suma de las inversas. Como observación, podemos colocar para 2 resistencias. Para 2. O sea, si yo solamente tengo esto, haces la operación y te va a salir que la resistencia equivalente para 2 resistencias en paralelo será el producto sobre la suma. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Vamos, chicos, consultas. Entonces vamos a aplicar esto a algún ejercicio que tengamos. Vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a un ejemplo. Tengo la resistencia 1, 2 y 3. Quiero hallar la resistencia equivalente entre AB. Y me colocan así un cable más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos puntos, potencial A, potencial X. Si este es un cable, esto es X, X, X. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Observo que esta resistencia 3, su diferencia potencial es XX, o sea, es 0. Si es 0, la intensidad es 0. Significa que por esta resistencia de 3 no circula corriente. Entonces, toda la corriente cuando llega al punto X, decide irse por el camino más fácil, que es donde no hay resistencias. Lo que significa que por esta resistencia 3 no pasa corriente eléctrica. Así es que cuando tú quieras determinar la resistencia equivalente, solamente tienes que considerar a las resistencias por donde pasa corriente eléctrica. O sea, la resistencia 2 y la resistencia 4. Estas dos resistencias están conectadas en serie. Entonces su resistencia equivalente será 2 más 4, 6.
Revisamos algunos ejercicios de clase. A ver, vamos a hacer primero una captura antes que me olvide. Entonces revisamos nuestro ejercicio. Vamos a revisar el ejercicio número 4. Me dan esta figura y quiero determinar la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero hay que saber reconocer el tipo de conexión. Entonces, para ello me puedo ayudar de colocar puntos en cada uno de los extremos. Empiezo por este es A, pasa por una resistencia, por lo tanto, este ya no será A, será X. Mira, AX, cambio el puntito. Por acá hay un cable, sigue siendo X. Por acá hay un cable, sigue siendo X. Por acá es B. Hay resistencia, ya no puede ser B, le llamo Y. Hay resistencia, le llamo Z. Ya está. Entonces, observo por acá, como en el ejemplo que les di, que el potencial, mira, XX, esto no debería ser, ¿no? Porque esta resistencia 5 debería encontrarse una diferencia potencial, pero acá es XX, por lo tanto, esta resistencia no se toma en cuenta. Cuando la corriente pasa, ¿qué sucede? Cuando llega a X, la corriente debería dividirse en 3, ¿no? Pero ¿qué decide la corriente? No, la corriente no va a pasar por la resistencia 5, solamente pasa por acá y por acá. Toda la corriente va a pasar por acá. ¿Ve? Entonces la corriente pasa y sigue el camino fácil. Entonces, en mi circuito lo puedo arreglar y puedo decir, quiero determinar la resistencia equivalente entre el extremo A y el extremo B. Entonces lo puedo arreglar. Entre A y B hay puntos en común. Tengo un AX, un AX, no tengo un XB. B está conectado a Z y Z está conectado a Y. Está. Entonces hago y digo, ver, tengo un AX que vale 4. Ahí está, ya lo coloqué. Tengo un XY que vale 6. Ya está. Tengo un YX que vale, entonces acá lo pongo, 12. XY, YX. Y también tengo por este lado un YZ. Ya que está este también ya lo coloqué. Un YZ que vale 3. Tengo un YB, YZ. Ahora tengo un YB. Entonces observo, miren acá,
que el Y está conectado al B. El Y está conectado al B. Y el Y también está conectado. Acá tengo una conexión en serie. Entonces, observo acá que este punto B, que Z tiene que estar conectado a B y a Y. El Z está conectado a B y a Y. Acá está 3 y aquí está el otro 3. 3, está. Y tengo un BY. Está. Está. Tengo un BY, 3. Tengo un BZ y un ZY. Ya está. Entonces ahora sí puedes decirme las conexiones fácilmente. Puedes decir que estas dos se encuentran en paralelo. Y ya sabes cómo calcular el producto 12 por 6 sobre la suma 12 más 6. Eso nos da ¿cuánto? ¿Cuánto nos da? Tengo 12 más 6, 18. Simplificas, sexta y 4, 3, ¿no? Me sale 3, ¿todos de acuerdo? A ver, chicos, tienes 12, 6 y tienes 18. Sexta 1, sexta 3. O sea, tendrías 4. 4, ¿no? Entonces acá le pongo 4. 4. Ya. De la misma forma, observo que estas dos están conectadas en serie. Entonces sería 3 más 3 sería 6. Entonces mi circuito queda conectado de esta forma. Entonces acá nosotros tenemos el 4. Hasta que nos salió 4. Y esta que vale 6. Esta que vale 3. Y nuevamente decimos que se encuentra en paralelo. Hallamos la resistencia y nuevamente en serie. A ver, chicos, ¿cuánto sale este ejercicio? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Me dicen? A ver, ahí nosotros tenemos el ejercicio. Vemos que entonces que esta resistencia 5 no va. Ya le explicamos por qué. Porque se encuentra a igual potencial, ¿no? El potencial no cambia. En este punto X, potencial no cambia. Potencial 0. Acá le pongo Y, le habíamos puesto Z y B.
por eso no cambiaba. Estas dos están en serie se suma, eso sale 6. Estas, entonces tenemos así, este 6, que tendrá extremo BY, se encuentra en paralelo, y eso es igual a el producto sobre la suma que nos salió 4, y estas en paralelo también, el producto sobre la suma sale 2. Al final tenemos así, en serie todo. Y en serie vendría a ser, ¿cuánto, chicos? A ver. Eso es igual a 10, ¿no? Y esa es nuestra respuesta, chicos. Si tienen alguna consulta, la reviso ahora. Entonces tenemos acá, para poder identificar si está conectado en serie en paralelo, lo puedo hacer visualmente o si no, con la ayuda de estos puntos. Si estos puntos coinciden en una resistencia, por esa resistencia no pasa corriente eléctrica, y para hallar la resistencia equivalente solamente consideramos a las resistencias por donde circula corriente eléctrica. Muy bien. Otro ejercicio más, tenemos el ejercicio 5. Por este ejercicio número 5 me dice que determine la intensidad de corriente que circula por la resistencia 3. Entonces, para saber la corriente que circula por la resistencia 3, necesitaría determinar todo esto. Mira, por ejemplo, yo digo, todo esto yo hago la operación y me va a salir R. Entonces, ¿qué significa? Que este voltaje de 20 voltios está conectado, uy, ¿cómo estoy escribiendo? Vamos a ver, está volteado. Entonces acá está. Todo este voltaje de 20 voltios estará conectado a esta resistencia R y a esta resistencia 3. ¿Está? Entonces de ahí nosotros vamos a decir que la corriente que pasa por acá es la misma porque se encuentran en serie. Entonces, de esa forma calcularé mi intensidad, ¿no? Entonces, como es en serie, la intensidad de 3 va a ser igual a la intensidad de R y eso será igual a la intensidad total. Entonces, solamente tendría que calcular la intensidad total y la intensidad total sería voltaje es igual a la intensidad total por la resistencia equivalente. Entonces, mi problema sería ahora determinar la resistencia equivalente. Profesora, es la suma 3 más R. Sí, pero determinar R. Bueno, tú dices fácil, profesora, porque acá le pongo A. Está. Este es A también. Este es A también. Este es B. Este es X. X y X. Me fijo que no hay un cortocircuito. Tengo un AX, un AX, un AX. Todos se encuentran a diferente potencial. Potencial AX, potencial AX, AX.
¿Eso qué significa? Que estas tres resistencias están en paralelo. O sea, tú dices 1 sobre R va a ser igual a 1 sobre 5 más 1 sobre 20 más 1 sobre 4. ¿Resuelves? Ah, bueno, eso de acá puedo decir, a ver, para que sea 20, le pongo por 4, por 5, ya tengo 20. Acá 4, 1 y acá 5. Entonces tendría 5, 10 y 20, o sea, tendría un medio. Lo inviertes porque 1 sobre R es igual a un medio. Por lo tanto, R es 2. Ahí está, R2. Entonces acá la resistencia equivalente era 3 más R porque estaba en serie. Pero como ya sabes que R es 2, entonces sería 3 más 2, 5. 5 ohmios. El voltaje es 20, la intensidad total y R es 5. Por lo tanto, la intensidad total es igual a 4 amperes. Esto es 4 amperes. Por lo tanto, la intensidad para la resistencia 3 será de 4 amperes. Consultas, chicos. A ver, lo pasamos a limpio. Lo pasamos a limpio. Tenemos entonces nuestro circuito. Todas estas se encuentran en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque tienen el mismo potencial. Habíamos dicho potencial A, acá, X, 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 a X, paralelo, paralelo. En paralelo, la inversa, y eso nos salió R1, en este caso, R1 igual a 2. Este es el R1. Está en serie ahora, la resistencia equivalente salió 5. Entonces el voltaje, tenemos acá, la intensidad total salió 4 y esto es nuestra respuesta. Entonces esta es la intensidad total, acá. En serie la intensidad se mantiene constante. Muy bien, chicos, consultas, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos, con las consultas? ¿Cómo vamos con el ejercicio 5? ¿Se entendió, chicos? A ver, revisamos nuestro ejercicio número 6. Ejercicio 6, lectura del voltímetro. A ver, vamos a hablar un poquito acerca de qué es el voltímetro. Entonces, vamos a hablar acerca de la fuerza electromotriz. Fuentes de fuerza electromotriz. Entonces, nosotros decimos, las fuentes de fuerza electromotriz son fuentes que me van a permitir mantener una diferencia de potencial en un circuito. Estas pueden ser una pila, una batería. Y estas fuentes de fuerza lo que van a hacer es trasladar por todo el circuito cargas eléctricas. Por lo tanto, al trasladarlo se va a realizar trabajo. Entonces, las fuentes de fuerza electromotriz, conocidas como FEN, se determinan como el trabajo por unidad de carga. Ahí está. Trabajo por unidad de carga. ¿Ya? Su unidad es el voltios. Entonces nosotros decimos, el voltaje será igual a la fuerza electromotriz. Eso dependerá del tipo de fuente.
si es real, o presenta una resistencia interna. Una fuente de fuerza, ahí está, una batería ideal. Entonces, una batería ideal no tiene resistencia, la corriente va de menor a mayor potencial. Entonces, la corriente se encuentra a diferente potencial. Entonces, nosotros decimos, quiero hallar la diferencia de potencial. Entonces, empezamos en A, decimos el potencial de A. Si hay una resistencia, el potencial disminuye. Entonces, el potencial de A en la fuerza electromotriz va de menos a más. Entonces, el potencial no está disminuyendo, está aumentando. Todo eso va a ser igual al potencial de B. Entonces, lo que nosotros decimos es que esta fuerza electromotriz es el potencial de B menos el potencial de A. Entonces, decimos que la fuerza electromotriz es igual a la diferencia de potencial de A y de B. Esto se da en una fuente ideal. En una fuente ideal, la fuerza electromotriz es equivalente al voltaje, a la diferencia de potencial. Pero en realidad, una pila, una batería, presenta una resistencia interna. Entonces, esa resistencia interna es la que va a modificar la idea de pensar de que la FEN es igual al voltaje. Entonces, hallamos y decimos, siempre la fuerza electromotriz va en aumento si coincide con la dirección del potencial, ¿no? Esta es la FEN, por acá está circulando corriente eléctrica de menos a más y esta es una resistencia. La fuerza electromotriz va en aumento cuando va de menor a mayor potencial. Ahí está. Entonces vamos a hallar el potencial. Entonces tenemos acá potencial A, potencial B. Quiero hallar la diferencia de potencial entre estos extremos. ¿Qué es lo que hacemos? Acá será un potencial X y empezamos. Acá hay una diferencia de potencial. Entonces lo que voy a decir es la siguiente. Acá tenemos el potencial en A. Empieza en potencial en A. El potencial aumenta por la fuerza electromotriz que coincide con la dirección de la corriente. Va en aumento. Esto va a ser igual ¿a quién? Ahora acá hay una resistencia. Esta resistencia lo que hace es disminuir el potencial. Entonces disminuye. ¿Cómo se calcula el voltaje? El voltaje entre X y B. Entonces, por la ley de Ohm me dice que eso es igual ¿a quién? Intensidad por la resistencia, R. Y todo eso va a ser igual al voltaje, al potencial en B. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar y obtener la fuerza electromotriz. Va a ser igual al potencial de B menos el potencial de A más la diferencia de potencial de R, que se le conoce como caída de potencial. Entonces, la fuerza electromotriz va a ser igual ¿a quién? Entonces, nosotros decimos el potencial de B y A es la diferencia de potencial más la caída de potencial. ¿Está? Esa es la que nosotros obtenemos. Entonces, es importante conocer ese punto. Entonces, yo te puedo decir, pues, ¿no? En varios ejercicios te van a decir, determina el potencial en A. Entonces, yo tengo así una fuente, tengo una resistencia, tengo por este lado y tengo B. Y acá digamos que esto es igual a 20, esto es 10, esto es 2 y acá hay una intensidad igual a 2. Y acá le voy a poner 3. Acá mejor le pongo, vamos a poner otro valor, 50. Entonces yo quiero saber cuál es la diferencia potencial entre A y B. Entonces empiezo. Potencial de A
La corriente está en esta dirección, de menos a más, la FEN aumenta, coincide, entonces aumenta. Eso es igual a 50, porque esta es la FEN es de 50. Acá el voltaje, esta resistencia, lo que va a hacer es disminuir el voltaje, menos. ¿Cómo se calcula el voltaje? Intensidad, que es 2 por la resistencia. El vir, pues, ¿no? Intensidad por resistencia. Intensidad 2, resistencia 3. ¿Ah? Esto es, acá también hay otro, pero va de menos a más. Pero mira, tiene dirección opuesta a la corriente, entonces lo que va a hacer es, va a ser que disminuya, menos 10. Todo eso va a ser igual al voltaje de B. El voltaje de A más 50 menos 6 menos 10 es igual al voltaje de B. Entonces tenemos acá 50 menos 16, ¿cuánto es? 50 menos 16 es igual al voltaje de B y A. Entonces ya tenemos la diferencia de potencial. Ya tenemos esa diferencia de potencial. Acá sería 4 y acá sería 4, 3, 34 voltios. Y ya tenemos nuestra respuesta. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver nuestros ejercicios. ¿Ya? También en un circuito eléctrico lo que vamos a encontrar son medidores como el amperímetro, el voltímetro. El amperímetro lo que mide es intensidad de corriente. Su característica es que para un amperímetro ideal la resistencia es nula, ¿no? La resistencia es nula y se conecta siempre en serie. Entonces, si yo quiero calcular la intensidad que pasa por esta resistencia R, tengo que conectar un amperímetro en serie. El voltímetro lo que mide es la diferencia de potencial y se conecta en paralelo. El voltímetro tiene una resistencia demasiado grande para poder medir el voltaje de una resistencia. Entonces ahí estamos en paralelo. Nosotros sabemos que el voltaje se mantiene constante, por lo tanto el voltaje que de la resistencia está dada por este voltímetro en paralelo. Tenemos la ley de Kirchhoff, son dos leyes, la ley de los nudos, que habla acerca de la conservación de la energía. Un nudo es la intersección de resistencias. Ahí tengo mi nudo y acá tengo una resistencia. Digamos, esta es la resistencia 1. Por esta resistencia 1, su intensidad. Por este otro lado voy a tener una resistencia 2. Resistencia 2. Todos se están intersectando en este nudo que le llamo nudo A. Y acá hay una tercera resistencia, resistencia 3. Entonces, en un nudo lo que va a pasar es que la intensidad se va a dividir. De tal forma que tú dices que las intensidades que entran tienen que ser iguales a las intensidades que salen. Entra 1 y 2, sale 3. Ya está. En eso consiste la regla de los nudos. Es importante indicar la dirección de la corriente para saber quiénes se van a sumar. Finalmente tenemos la regla de las mallas. Una malla es un circuito que puede tener más de una fuente. Entonces, en este circuito se cumple que la suma de las fuerzas electromotrices van a ser igual a las sumas de las caídas potenciales, considerando el signo más o menos dependiendo del sentido de la corriente. Más cuando el sentido de la FEN y el sentido de la corriente coinciden en una malla y menos cuando tienen sentidos opuestos. Entonces hay que tener en cuenta el sentido de la corriente. Entonces una fuente, ahí está mi FEN, por ejemplo, allá. Este es mi FEN. Este es mi FEN, entonces tú ya sabes el sentido de la FEN.
siempre es de menos a más, de menos a más, esto es, ahí está. Ese es el sentido de la FEN. Entonces, en el circuito, cuando tú tengas más de una malla, tú le tienes que dar un sentido, tú le tienes que dar. Si el sentido de la corriente y de la FEN son iguales, entonces la FEN es positiva. Pero si tienen dirección opuesta, negativa. Eso es así de simple, ¿ya? Entonces, luego tenemos el voltaje de cada resistencia, pues, de cada una de las resistencias. Depende siempre del sentido de la corriente. Por ejemplo, tenemos este circuito. En este circuito hay dos fuentes, hay dos mallas. Yo puedo decir, esta es la malla 1 y esta es la malla 2. ¿Está? Esto es 1 y 2. Entonces este es mi malla 1 y malla 2. Son dos circuitos independientes. Entonces, como yo no sé el sentido de la corriente acá, yo ya tengo el sentido de la FEN, que es de menos a más en esta dirección, de menos a más en esta dirección. Ya tengo el sentido de la FEN, pero ¿cuál es el sentido de la corriente? Entonces, como no me dan el sentido de la corriente, yo le voy a dar una dirección. Va a decir que esta es la dirección, en la misma que la FEN. Ahí está. 1. O sea, ¿qué significa? Que acá en el nudo 1 va a entrar la intensidad 1. Por acá le doy también el sentido. Digamos que también tiene el mismo sentido que la fuente. Entonces, vamos a darle un sentido. Intensidad 2. ¿Qué sucede? La intensidad 2 también entra al nudo B. Por lo tanto, va a salir una intensidad por acá. Esta intensidad que pasa por la resistencia 3 sería la suma, ¿no? Mira, y 1 más I2, ¿verdad? Porque está entrando. Entonces tú dices, en la malla 1, analizas. Suma de la FEN más menos es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces tú te fijas, pues, ¿tienen la misma dirección? Sí. Entonces FEN 1 es la única. Tengo que acá en la resistencia, ¿cuál es su voltaje? Intensidad 1 por la resistencia 1. Para la resistencia 3, intensidad que es 1 y 2 por entonces estamos acá poniendo intensidad por resistencia. Por la resistencia 3 está pasando la intensidad 1 y 2. Se ha sumado porque tienen la misma dirección, ambos bajan. Y está, tienes una ecuación, lo único que tú no conoces es la intensidad 1 y la intensidad 2. Entonces lo mismo haces para 2. Para 2 tienes lo mismo, la FEN 2, que coincide, la intensidad 2 por la resistencia 2 más la resistencia 3, que también sería la suma 1 más 2. ¿Ya está? De las cuales tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos determinar de esta forma el valor de la intensidad 1 y 2. 1 y 2. Si por ahí en el cálculo digamos que me sale acá 10 amperes y acá me sale menos 6 amperes. ¿Qué significa si me sale negativo una de las intensidades? Si te sale negativo una de las intensidades, es que la dirección que tú le has dado a esta intensidad 2 tiene que tener dirección opuesta. Nada más. Pero el valor te va a salir el mismo. Solamente el signo, si te sale negativo, simplemente la dirección que tú le has dado es la contraria. ¿Ya? Esa es. Entonces lo vamos a aplicar en una fuente, en una malla, mejor dicho, para una malla.
para una malla. Entonces yo tengo por acá una fuente, una resistencia, otra resistencia, una fuente, resistencia, fuente y resistencia. Ahí está. Digamos que esto es 20, esto es 5, esto es 10. ¿Ya? Ahí está. No estoy inventando los datos, así que quizás no me salga exacto, pero no importa. Esto es 2, esto es 4, esto es 2 nuevamente. Ahí está, 4. Creo poner 1. 1. Entonces nosotros decimos suma de las FEN, considerando los signos, es igual a la intensidad por la resistencia equivalente porque solamente tienes una malla. Entonces tú dices, el sentido, vamos a ver acá, esta es una FEN de menos a más, el sentido de la FEN es esta, de menos a más, el sentido es esta, de menos a más, el sentido es esta. Entonces yo digo, el sentido de la corriente, el sentido de la corriente lo da la mayor fuente. La mayor fuente. ¿Ya? El sentido de la corriente lo da la mayor fuente. Eso es cuando tú tienes una malla. Entonces yo digo, la mayor fuente en este caso es de 20. Entonces, este es el sentido de la corriente. Ahí está. Esta es la dirección. Entonces voy, si la FEN tiene la misma dirección que la corriente, es positiva, entonces 20 es positivo. Pasa por acá la corriente y pasa por acá y observo que tiene dirección opuesta. Entonces esta FEN, ahí está, negativo. Sigue pasando la corriente y acá tiene la misma dirección, será positivo. 5. ¿Está? Eso es la intensidad, resistencia equivalente en una malla, lo sumas todo. En una malla, si lo sumas todo, 4 más 2, más 1, más 3. Entonces acá nosotros tenemos 10, 10, 15. 15 va a ser igual a la intensidad por 10. Entonces la intensidad nos sale 1,5 amperes. Y esa es nuestra respuesta. Entonces en una malla ya no le vas a dar un sentido, el sentido que tú quieras. Lo recomendable es que tú elijas el sentido que nos proporciona la mayor de las fuentes, ¿ya? La mayor de las fuentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Ya que no hay preguntas, seguimos con los ejercicios. Entonces acá, en nuestros ejercicios, miren, por ejemplo, acá, vamos a observar, me piden determine la lectura del voltímetro. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a completar los puntos. Por ejemplo, digamos, este es el negativo, la corriente va. Cuando tú tengas un circuito, digamos, así tienes mi circuito R, y este R tú lo vas a conectar a un voltaje.
de 20 voltios. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En el circuito lo que se va a hacer es, acá hay una diferencia de voltaje de 20. Entonces, empiezas con, en este punto B, digamos, con 20, y este 20 lo que va a hacer es disminuir. Acá, 0, para que la diferencia potencial sea 20. Entonces, acá va a ser 0. Entonces, en el circuito le da un potencial de 20, pero durante todo el circuito el potencial va a disminuir. Lo que hacen las resistencias es que el potencial disminuya, ¿ya? Entonces esto lo vamos a ver en esta parte de este ejercicio. Entonces nosotros tenemos acá por ejemplo, ese es el potencial negativo y acá es positivo. Entonces entre estos dos hay una diferencia de potencial. Empezó con 15, entonces acá empieza con 15. Y en este punto va a terminar con 0. ¿Ya? Entonces acá el potencial es 0 y acá es 15. Lo mismo sucede acá. Si esto es 0, porque este es el negativo, en el positivo es el mayor, 40. En 0 y 40 hay una diferencia de potencial de ¿cuánto? De 40. Vamos por acá. Este es 40. No hay ninguna resistencia. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá puede ser 40. No, porque recuerda que si acá es 40 y acá es 40, por acá no pasaría una corriente. Entonces, acá no puede ser 40. Tiene que ser otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, nosotros decimos, acá es 0. 0 porque acá no hay resistencia. Pues esto es 0. 0. Recuerda, ahora en el otro caso, también va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque nosotros decimos que si esto es 0, esto es 0 porque no hay resistencias. Entonces, no hay resistencias, el voltaje se mantiene constante. Si acá era 0, acá también 0. Por lo tanto, yo quiero saber cuál es la diferencia de acá. ¿Cuál es la diferencia potencial entre estos dos? Será igual a 40. ¿Ven? No es que está conectado en paralelo, 40. Entonces, en la figura, el voltímetro marcará una diferencia de potencial de 40. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Eso es lo que hemos estado viendo, pues, cuando nosotros resolvíamos en la teoría. Entonces, quiero determinar la lectura del amperímetro. El amperímetro, ahí está. El amperímetro me va a medir la intensidad para esta resistencia de 10. Voltaje entre resistencia. Entonces, la intensidad 1 es el voltaje, que es 15, porque acá hay un voltaje de 15, un voltaje de 15, entre 15 y 0, 15, y la resistencia es 10. Para la intensidad 2 será 40, el voltaje 40 entre 80. ¿No? Acá hay un voltaje, pues un voltaje de 40. Ya está. Entonces, la intensidad 3 será 40 y 20. Acá. Acá hay un voltaje de 40 y 20. Y hay una intensidad. Ahora lo que me hace falta es determinar la dirección. La corriente va así, en este sentido. ¿No? Habíamos dicho acá hay una corriente de menos a más en una fuente. Y luego pasa por acá y sigue circulando. Entonces la intensidad 1 ya tengo su dirección. La intensidad 2 también tenemos la dirección. Para la intensidad 3 también. Y lo que pasa en este nudo X, lo que pasa es que todas las intensidades van a entrar y va a salir una intensidad 4. Y esa intensidad 4 es la intensidad que mide el amperímetro. Por lo tanto, la intensidad 4 por la ley
de los nudos de Kirchhoff vendría a ser la suma de intensidad que entra igual a intensidad que sale. La intensidad que marque el amperímetro será de 4 amperes. Consulta, chicos. Vamos, consultas. No hay consultas. Ok, entonces continuamos. Tenemos el ejercicio 7. En este ejercicio 7 me dan la figura igual, me piden que determine la potencia eléctrica. Entonces ahí me dan, por ejemplo, un circuito que tiene 2 mallas, ¿no? 2 mallas. Entonces me piden que determine la potencia. Para hallar la potencia necesito la intensidad. Vamos a analizar en cada malla. Entonces le voy a llamar, pues. Y decimos ahí, esta es la malla 1. Por ahí va a circular una corriente. ¿Ven? Le he dado la dirección de la mayor. Entonces acá, este es el sentido en la FEN, de menos a más. Tiene que ir en esta dirección, hacia abajo. De menos a más, la FEN, ¿qué sentido tiene? Ahí está. Esta es la dirección de la FEN. Y de menos a más, esta es la dirección de la FEN. Ya está. Entonces acá es más, menos, dependiendo. Entonces para la malla 2, esa es la dirección de la corriente 2 y empezamos en la malla 1. Esta es la malla 1, malla 1, malla 2. En la malla 1, suma de la FEN, considerando, es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces empiezo. Este es positivo porque tiene la misma dirección que la corriente. Este es negativo. Va a ser igual a la intensidad. Acá, el voltaje para R, para la resistencia 6, intensidad por la resistencia. Para esta resistencia 18 hay 2 intensidades, ¿no? 2 intensidades, 1 y 2. 1 y 2 suben, entonces se suman. Entonces tengo una ecuación. Mi ecuación 1. Lo mismo hago con la malla 2. Decimos suma de la FEN, teniendo en cuenta la dirección de la corriente y la intensidad por resistencia, dependiendo también los signos, ¿no? Entonces acá veo que la FEN 24 tiene la misma dirección que la corriente, pero la FEN 6 tiene dirección opuesta a la corriente, se va a restar. Por la resistencia 18 se suma, pasan 2 corrientes. Tenemos una ecuación, 2 ecuaciones. 2 ecuaciones con 2 incógnitas, resolvemos y tenemos la intensidad 1 y 2 que es igual a 0,5. Ya tengo 0,5 es la intensidad de 1 y 2. Me piden la potencia, calculando la potencia para la fuente de 6. Entonces, para la fuente 6, 6 voltios, está pasando una intensidad, por acá pasa una intensidad, que es la suma. 1, en este caso es hacia arriba, 1 más 2. Entonces lo digo, la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Esa es la potencia de 6. Y reemplazamos y tenemos una potencia de 6 watts. De 6 watts. ¿Ya? Esa es nuestra respuesta. Tenemos el ejercicio número 8. Me piden que determine la lectura del amperímetro ideal, o sea, su resistencia interna es 0. Y también la energía que disipa la resistencia 3 durante 1 minuto. Entonces, este es mi circuito. Lo que vamos a hacer es, primero, tenemos el potencial acá, potencial 0, y acá será un potencial de 8. ¿Ven?
Eso ya lo hemos determinado, 8. Acá también potencial 0 y potencial 6. Mira, diferencia de potencial, 6. Diferencia de potencial, 8. Seguimos por acá, el potencial en M, ¿cuánto será? Si acá hay una diferencia de potencial igual a 4, ¿cuánto es el potencial en M? ¿Me dicen? ¿Cuánto es? Acá, por ejemplo, en un amperímetro no hay diferencia de potencial. Continuamos, potencial 6. ¿Por qué potencial 6 acá, profesora? Porque este es un cable, no hay resistencias. Acá hay un potencial 6 también. Potencial 4. ¿Ya? Porque tú sabes que entre estas dos hay una diferencia potencial de 4. Pero si acá hay potencial 8, acá tiene que haber un potencial 4, pues. Hay un potencial de 4. 4 y 4. Ya tenemos los potenciales en cada punto. ¿Ya? Entonces, por acá pasa una corriente. 1 lo colocamos. Por acá una corriente, 2. Por acá una corriente 3. Entonces la lectura del amperímetro será la intensidad 4. Esa es la que me piden. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es calcular el valor de cada una de las corrientes. Pues la intensidad es voltaje entre resistencia. Entonces nosotros decimos para 1, mira, es para 1, su resistencia 1, el voltaje, ¿cuánto es? 3, ¿no? 3, ahí está. Resistencia 1, ya está. Ahí está, miren. 3 y su voltaje 6. Acá hay un voltaje de 6. Para 2, para esta intensidad 2, su resistencia es 1 y su voltaje entre 6 y 4, el voltaje será 2, el voltaje 2. Para 3, mira, este es 3, la resistencia es 4, pero el voltaje es 4 también. Entonces ya tengo, sumamos, intensidad que entra, que sale, eso es igual a 3 amperes. ¿Estaría bien? Vamos por acá. Y decimos, la intensidad 1 más la intensidad 3 es igual a la intensidad 4. Entonces, en este punto, intensidad 1 entra y la intensidad 3 entra y sale la intensidad 4. La intensidad 2 no se ha considerado porque la intensidad 2 se va por el punto M. Ahora vamos a calcular la energía para la resistencia 3. En la resistencia de 3 ohmios pasa una intensidad 1. Entonces su energía lo podemos calcular como la potencia, la energía es igual a la potencia por el tiempo. Pero la potencia lo escribimos como intensidad al cuadrado por resistencia tiempo. Reemplazamos para la resistencia 3, para R3, para R3. Tiene una resistencia de 3, tiene un voltaje de 6, tiene una intensidad de 2. Reemplazamos y eso es igual a 720 joules. Y eso sería nuestra respuesta. Bueno, chicos, si no hay consultas, nos estamos despidiendo. No antes visualizar sus alternativas de los ejercicios propuestos. Eso sería todo entonces. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase.